Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la cocina suburbana. Hoy vamos a hacer empanadas criollas, fritas. Unas empanadas riquísimas que yo aprendí a hacer aquí en Buenos Aires, en el campo. Las hacíamos fritas en grasa, pero hoy las vamos a freír en aceite nada más. Quedan muy ricas. Bueno, vamos a comenzar utilizando medio kilo de harina común o de todo uso, o 4 ceros también puede ser, grasa de pella, medio kilo de carne picada de res, la que elijan, medio kilo de cebollas y morrón rojo. Pasas de uva porque vamos a hacer algunas dulces, huevos y vamos a usar de derecha a izquierda sal, comino, ají molido, pimentón y orégano. También aceitunas y ajo. Comenzamos picando la cebolla, como siempre, para hacer el relleno, pero el relleno debe estar frío. Esto va a hacer que nuestras empanadas no se abran en la fritura. Bueno, vamos a ir picando los vegetales, cebollas, morrones, de manera bien chiquitita. Brunoise. Bueno, vamos a poner una cucharada de grasa para comenzar a blanquear nuestros vegetales. Las cebollas y los morrones no deben estar doradas, simplemente blanqueadas. Por eso tampoco pusimos el ajo, porque no quiero que se queme. El ajo lo vamos a poner después para que saborice toda la mezcla, pero sin que quede en la fritura. Se puede poner friéndolo de entrada, pero yo prefiero que le dé el sabor al ajo en este momento. Ahora sí, vamos a agregar la carne. La vamos a ir agregando tratando de que no se formen esos grumos, para que no queden apelotonamientos de carne en el medio de la mezcla. Parece mucha cebolla, pero les puedo asegurar que no. Normalmente se pone la misma cantidad de cebolla que la de carne, ¿no? Y va a ver que está perfecto. Bueno, vamos saborizando con el ají molido, el orégano. Ya le pusimos sal, ponemos una buena cucharada de pimentón dulce, abundante. Vamos ya, como había dicho, revolviendo, tratando de deshacer todos los grumos de la carne. También fundamental un poquito de comino, una cucharadita de comino, sin abusar porque si no pone amargo, pero el sabor del comino en el relleno de carne para las empanadas es fundamental. Bueno, es un relleno que queda muy jugoso, ¿ven? La verdad que no hace falta agregarle caldos ni nada, pero si hiciera falta una buena cucharada de caldo puede ser. Una vez que se enfrió el relleno, vamos a dividir por la mitad y vamos a quitar la mitad, porque vamos a hacerlos con pasas de uva. No a todo el mundo le gusta, queda dulce, queda un relleno dulce, a mí me encanta, pero bueno. Y lo completamos con el huevo picado, así ya lo tenemos y lo dejamos enfriar. Hay quien le agrega también cebolla de verdeo, en la parte verde de la cebolla también queda muy rico. Bueno, para la mezcla de la masa vamos a poner en nuestra mesada los 500 gramos de harina, que vamos a hacer un volcán. En el vaso con los 240 mililitros de agua vamos a mezclar la sal para tener una especie de salmuera que vamos a ir incorporando a la masa. Ya tenemos derretida la grasa que vamos a ir incorporando suavemente con una cuchara para ir armando la masa. Y ahora sí vamos a agregar el agua con la sal. Ahora ya teniendo todos los productos líquidos, vamos a integrar la harina hasta formar una masa suave, la que vamos a ir amasando así de esta manera, y vamos a dejar descansar aproximadamente media hora en una bolsa para que no se seque, por supuesto. Pasada esa media hora la vamos a retirar y la idea es dividirla en dos mitades más o menos iguales. Si quieren hacerlo perfecto, bueno, con una balanza lo pueden lograr, si no, más o menos.
vamos a formar un rollo. La idea es sacar de cada una de las mitades que hemos hecho 12 empanadas. O sea que este rollo lo vamos a cortar por la mitad. O sea que ahora vamos a dividir en 6 cada uno de los rollitos. Así, de esta manera. Parecen chiquitos, pero es la medida exacta. Cuando lo estiramos quedan alrededor de 12-13 centímetros, no hace falta más. Es la medida tradicional, la familiar. Bueno, ahí tenemos todos los rollitos. Vamos a armar de esta manera una bolita. Y dejamos aplastada así. Como ustedes prefieran, como les sea más fácil, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Ven? Se van formando así, bolitas circulares. Lo pueden hacer con la mano, con el puño, con la palma de la mano, así, de esa manera. Y así vamos formando todas las bolitas, que también vamos a hacer descansar. La idea es que otra media hora, para que luego se puedan estirar bien y que la grasa se ponga más dura. Esto va a lograr que en la fritura queden bárbaras y no se abran. Bueno, ya las tenemos descansadas y vamos a empezar a estirarla. En la misma mesada o en una madera ponemos así de a una y la vamos haciendo rotar lo más redondas posible. Queden al tamaño de la palma de la mano aproximadamente, ¿no? 12, ya le digo, 12-13 centímetros es lo ideal. Aprovecho en este momento para pedirles que si no se han suscrito aún, que lo hagan, que activen la campanita, así continuamos con esta idea de llevar las recetas tradicionales a sus hogares. Bueno, estiramos las tapas sobre una mesada. Yo hago 3 ahí como para una pequeña demostración, a las que le vamos a poder agregar las aceitunas, los huevos duros. Ya tienen huevo duro, pero también se le puede agregar un poquito más, así, de esta manera, para que queden enteros. Como siempre digo, es todo totalmente a gusto. Estas tienen pasas de uva y algunas no. Entonces ahora vamos a mojar la mitad para que las tapas se puedan pegar entre sí. Y vamos a cerrar. Lo importante es que queden bien cerradas y selladas, para que en la fritura no se pierdan líquido, ¿no es cierto? Apretamos los bordes y ahí hacemos el repulgue. Como le salga, tampoco es tan importante. Más o menos salen 12 repulgues por cada empanada, entre 12 y 13 repulgues. Lo ideal es 13, pero siempre van a ver que, cuéntenlo, salen 12 o 13 repulgues. Mojamos la mitad y para identificarlas, las que tienen pasas de uva, las dulces como las que no, vamos a cambiar el repulgue. Siempre bien apretadito y vamos a hacer un pliegue, ¿ven? Así, sin tocar los bordes. Vamos a hacer 3 o 4 pliegues en la empanada y quedan bárbaras, quedan hermosas. Cuando se fritan también quedan espectaculares. Esa normalmente en las casas de roticería se utiliza para hacer el relleno de pollo. Nosotros la vamos a identificar para las dulces y las saladas. Calentamos bien el aceite, una vez que está bien caliente ponemos a freír. Nosotros vamos a usar aceite de girasol neutro. Normalmente se usa el aceite o la grasa de vaca, la que se logra poniendo grasa de pella en una olla cortada en trozos, junto a una manzana cortada también en cubos. Esto a fuego muy bajo se deja ahí por largo tiempo, que largue su aceite sin que se queme, ¿verdad? Una vez que está así, se rebaja al 70%, un 70-30, 70 de grasa de vaca, 30 de aceite, y se logra la mezcla exacta y perfecta para las frituras hogareñas. Así es como se cura la grasa. Bueno, continuamos con la fritura. Van a ver que queda un dorado hermoso, depende de cada uno, si lo quieren más o menos, pero los que les aseguro que no van a tomar nada de aceite, van a quedar muy sequitas. Muy sequitas. La masa lleva a que esto no absorba aceite.
Así, de esta manera, las vamos retirando con mucho cuidado. Recuerden que el aceite está a muchos grados. Y ponemos sobre un papel absorbente para que los restos que puedan haber quedado se absorban. Y aquí está, finalizamos nuestra producción de empanadas. Vamos a cortar una para ver cómo han quedado. Muy crocantes, muy ricas, sabor exquisito. La grasa en la masa le da un sabor muy tradicional. Y así están, aquí se las presento, nuestras empanadas criollas al estilo argentino de Buenos Aires. Un platillo que se consume en toda América, en cada lugar un estilo diferente. Bueno, querida familia, amigos, espero que les haya gustado. Suscríbanse, pónganme un like, así continuamos haciendo cosas ricas para la familia. Hasta la próxima.